Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, en donde vamos a hacer la revisión de varias Biblias que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica. Recuerda que esta es una forma en donde tú también puedes evangelizar, así que comparte con tus amigos o con personas que sean afines a estos temas para que la palabra de Dios siga extendiéndose en el mundo católico. Así que saludos y estamos en contacto. En esta oportunidad, hermanos, vamos a realizar un video para ver las 7 diferencias entre una Biblia católica, que en esta ocasión es la Sagrada Biblia de Don Félix Puzo, y la Biblia versión recobro. Usted dirá, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que es la versión recobro? ¿Qué es lo que es recobro? Etcétera. Bien, lo vamos a explicar en este video, hermanos, para que tengas conocimiento acerca de este grupo religioso de origen chino que se originó a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, ¿bien? Entonces vamos a hablar acerca de la Biblia del Recobro. Esta es la versión del Recobro, como ustedes la pueden observar aquí, hermanos. Aquí está Biblia, Santa Biblia, versión Recobro, ¿bien? De la cual vamos a realizar 7 diferencias en cuanto a su traducción y notas de pie de página. Bien, entonces para poder conocer un poco más acerca de esta Biblia, vamos a ver de qué grupo religioso la utiliza. Bien, primero, pertenece a un grupo religioso denominado el Recobro del Señor, ¿cierto? El Recobro del Señor, que es una denominación que vamos a decir entre comillas protestante, porque ellos mismos no se autocalifican como protestantes, tal como no lo hacen los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los mormones. Ellos no se autodenominan protestantes, y este grupo, el Recobro del Señor, tampoco lo hace. Bien, fue fundado en China durante el siglo XX por Watchman Nee, quien según ellos murió como un mártir en la China comunista por predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Su discípulo, Witness Lee, fue su sucesor y dirige la iglesia desde Estados Unidos en la actualidad. Bien, tanto Watchman Nee como Witness Lee se les considera que recibieron la verdadera revelación de Cristo, fieles en transmisión al ministerio que el Señor legó a la iglesia para alimentar espiritualmente a los creyentes y para edificar esta iglesia. En la década de los 90 se fundó en Estados Unidos la organización Living Stream Ministry para publicar los escritos de Nee y Lee. Bien, también podemos decir que se llaman recobro, porque ellos dicen que van a recobrar el verdadero cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? Para recobrar el verdadero cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya que solo ellos tienen la verdad revelada. Según su fundador, el señor Watchman Nee y su discípulo Witness Lee, desde que se creó el cristianismo hasta la muerte de los últimos apóstoles de Cristo, comenzó un tiempo de apostasía y pasaron 20 siglos hasta que él, en la China comunista, recibió la revelación de Dios diciéndole que todas las iglesias estaban en el error y que él recibía el mensaje verdadero de Dios. Bien, el mensaje verdadero de Dios. Podemos decir que entre las creencias que ellos tienen está la siguiente. Tienen la sola escritura, al igual que Lutero. Pero ojo con esto, con la sola escritura. Solo aceptan la interpretación de la Biblia de Watchman Nee y de Witness Lee. Eso por favor quiero que quede claro. Ellos solo aceptan la interpretación de la Biblia de Watchman Nee y Witness Lee. Bien, no aceptan otra interpretación. También llaman Trinidad
le llaman a la Trinidad Dios triuno, y a los católicos y protestantes le llaman triteístas. Los triteístas nos llaman a nosotros. Bien, creen en un inminente rapto los creyentes y que es inminente, que va a llegar rápido, ¿cierto? Rechazan cualquier tipo de creencia que no provenga de Ni y de Li. Bien, la central de este grupo se encuentra en Anaheim, California, en Estados Unidos, y se dividen en iglesias locales que llaman organismo. Bien, entonces se dividen en iglesias locales que ellos llaman organismo y dicen que el resto de los grupos religiosos se dividen en organizaciones. Ellos son organismos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Así se autodenominan ellos en la división que realizan de sus iglesias locales. Y también ofrecen estudios bíblicos, hermanos, que ellos llaman estudio vida. Estudio vida, que son escritos, obviamente, de sus profetas Ni y de Li, a quien ellos llaman hermanos, el hermano Ni y el hermano Li. Entonces, aquí podemos conocer un poquito acerca del recobro del Señor, que es una denominación, como ya les dije, que tiene muchas características de las iglesias protestantes, pero ellos no se autodefinen como protestantes, y que se originó en China a mediados del siglo XX por Watchman Nee, quien murió en la China comunista por defender su fe, y Witness Lee, quien fue su sucesor y dirige la iglesia desde Estados Unidos en la zona de California. Bien, entonces ahora vamos a ver 7 diferencias entre una Biblia de estudio, que en este caso sería de la denominación Iglesia del Recobro, que es esta, y la Biblia católica. Bien, primera diferencia que existe entre ambas. Número 1. Las Biblias católicas, hermanos, no se autodenominan como Biblias de estudio. Bien, no son Biblias de estudio. En cambio, las Biblias protestantes sí se denominan como Biblias de estudio. Pero ojo con esta Biblia, la versión Recobro, no lo hace de manera explícita, tal como no lo hacen las Biblias católicas. Bien, entonces aquí usted no ve que diga Biblia de estudio. Entonces, en esta supuesta primera diferencia, vamos a ver más una similitud, ¿bien? Porque acá no habla explícitamente de Biblia de estudio, ¿bien? Entonces, si nosotros buscamos tanto en el inicio, hermanos, vemos que no habla de Biblia de estudio. Entonces, lo vamos a acercar aquí. Dice Santa Biblia, versión Recobro. El texto bíblico fue traducido de los idiomas originales por la sección editorial. Los bosquejos y las notas de pie de página del Antiguo Testamento fueron compilados originalmente en inglés del ministerio de Witness Lee por la sección editorial. Las referencias del Antiguo Testamento fueron compuestas por la sección editorial. Los bosquejos, los diagramas, la nota de pie de página y la referencia del Nuevo Testamento fueron compuestos originalmente en inglés por Witness Lee. Bien. Entonces, aquí aparece la sociedad que la produce, que es la Living Stream Ministry, Anaheim, California, Estados Unidos. Bien, entonces aquí no aparece explícitamente que es una Biblia de estudio. Si avanzamos y la revisamos, podemos ver de qué habla, de lo que es la versión Recobro. Esta es una introducción a la versión en inglés. La publicación de la versión Recobro de la Santa Biblia, con sus correspondientes bosquejos, nota de pie de página y referencias paralelas, es la culminación de casi 3 décadas, 30 años, de labor en la Santa Palabra de Dios. Esta labor se realizaba a medida que se daban los mensajes del estudio vida de la Biblia, los cuales Witness Lee comenzó en abril de 1974 con estudios simultáneos de Génesis y Mateo y concluyó en 1995 con un estudio del Cantar de los Cantares. Estos estudios están publicados en los 17 tomos que componen Life Study of the New Testament y en los 15 tomos que componen el Life Study of Old Testament, con anticipación a los mensajes del estudio vida de cada libro de la Biblia. Se fue produciendo una nueva traducción de las Escrituras, ya sea del griego y del hebreo. Además, para los libros del Nuevo Testamento, Witness Lee redactó extensas notas de pie de página, así como bosquejos y referencias paralelas. En 1991, después de una
de una extensa revisión, ampliación y mejora de tales trabajos, fue publicada la versión recobro del Nuevo Testamento. Entonces eso ocurrió en 1991, hermanos. En 1994 se publicó la versión del recobro del Nuevo Testamento en el idioma español, en nuestro idioma. En 1994, antes de concluir el estudio vida del Antiguo Testamento, Witness Lee pidió a la sección editorial de Living Street Ministry emprender una revisión de la traducción del Antiguo Testamento y compilar notas de pie de página con base en los estudios vida, ya publicados, así como producir un conjunto de referencias paralelas para el Antiguo Testamento. Esta labor estaba siendo realizada por Witness Lee. Partió con el Señor el 9 de junio de 1997. El texto revisado en el Antiguo Testamento y el texto del Nuevo Testamento fueron publicados en un solo libro en 1999. Esa edición, que contenía únicamente el texto de la Escritura, incluía bosquejos completos para cada libro de la Biblia que fueron redactados directamente por Witness Lee y tomados de sus estudios vida ya publicados. La presente publicación contiene el texto revisado del Antiguo Testamento con los bosquejos, el conjunto completo de notas de pie de página del Antiguo Testamento, las cuales fueron compiladas de Life Studies of the Old Testament de Witness Lee y otras de sus publicaciones, además de una extensa colección de referencias paralelas del Antiguo Testamento y todo lo contenido en la versión recobro del Nuevo Testamento anteriormente publicada. La labor realizada en la versión recobro del Antiguo Testamento siguió los mismos principios que guiaron la labor realizada en el Nuevo Testamento. Estos principios fueron claramente expresados en una breve explicación que sirve de prefacio a la versión recobro del Nuevo Testamento. Por tanto, es apropiado que simplemente la reproduzcamos a continuación. Entonces, no vamos a leer más, hermanos. No aparece explícitamente que sea una Biblia de estudio, pero sí es una Biblia de estudio, ya que utiliza como notas todos los estudios realizados en los estudios vida. Recuerden que ellos realizan estudios que se llaman estudios vida, ¿bien? Realizados por tanto por el hermano Lee y el hermano Ni, ¿bien? Entonces esa sería la primera, más que diferencia sería la primera similitud. Es decir, que en ambas Biblias explícitamente nos dicen que es Biblia de estudio, ¿bien? Número 2. Las Biblias católicas, recuerden, hermanos, que tienen la aprobación de una conferencia episcopal o debe aparecer explícitamente que diga nihil obstant imprimatur. Entonces aquí aparece la aprobación que dice que esta Biblia es católica, la Sagrada Biblia de don Félix Puzo, en donde dice que el censor Sebastián Bartina, Barcelona, 10 de abril de 1984. Imprímase Ramón Daumal, obispo auxiliar y vicario general, por mandato del señor obispo auxiliar y vicario general Jaime Traserra, secretario general. Entonces aquí aparece la aprobación de la iglesia nihil obstant imprímase, es decir, que está libre de errores y que puede imprimirse. Ya como lo sabemos bien, esta Biblia no va a tener esa autorización eclesiástica de la iglesia porque no es una Biblia católica. Bien, ya sabemos que es publicada por una editorial estadounidense, bien, que se denomina, como ya lo dijimos en el inicio, como usted lo puede ver aquí, Living Street Ministry. Entonces, si usted tiene alguna publicación publicada por Living Street Ministry, pertenece a las Iglesias del Recobro, bien, al grupo del Recobro. Eso debe tenerlo claro. Esta es la primera edición y fue publicada en el año 2012, impreso en Corea del Sur. Bien, entonces ahí tenemos la segunda diferencia. Esta cuenta con la aprobación tiene el nihil obstant imprimatur y esta no la posee por ser una Biblia denominacional. En este caso, del grupo Recobro del Señor. Tercera diferencia, que las notas o comentarios de las Biblias católicas están de acuerdo a lo que enseña la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Bien, entonces aquí podemos ver las notas que tienen las Biblias. Aquí tiene 2 columnas y aquí también hay 2 columnas, pero con letra más pequeña, que poseen, ahí está el texto bíblico y aquí están las notas. Toda Biblia católica de estudio, Biblia católica, tiene notas a pie de página, que explica, mediante el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, los textos bíblicos. Bien, eso debe quedar bien claro, hermanos. En cambio, en las Biblias protestantes, en este caso de la versión Recobro, las notas que tiene a pie de página, como ya lo dijimos, son de tanto de Lee como de Ni. Bien, de estos 2 profetas que tienen en la
en el grupo El Recobro del Señor. Entonces estas notas son de ellos, ¿bien? Y ellos consideran que todo escrito que no sea de ellos no es palabra revelada por Dios. Ellos consideran que estas personas recibieron mensajes provenientes de Dios desde el cielo y que ellos son los únicos que pueden interpretar la Sagrada Escritura. Bien, entonces ahí tenemos la tercera diferencia. Comentarios de la Biblia Católica de acuerdo a la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Y aquí tenemos comentarios que son de los profetas que tiene este grupo religioso, el grupo del Recobro del Señor, que en este caso sería tanto de Ni como de Li. Bien, bien. La cuarta diferencia es que las Biblias católicas son publicadas por editoriales tradicionales, ¿cierto? Como Verbo Divino, PPC, Editorial Mensajero, Rolier, Bach. En este caso es publicada por una editorial española llamado Editor Sociedad Anónima. Bien, Editor Sociedad Anónima, que es podemos decir que es una editorial que publica material católico en España. Bien, aquí en cambio esta Biblia es publicada por la editorial Living Stream Ministry. Bien, si usted observa cualquier libro que tenga este nombre, Living Stream Ministry, corresponde al grupo El Recobro del Señor. Bien, pertenece a ellos. Anaheim, California, en donde se publican estas Biblias. Bien, ellos son los que la publican. Después, como quinta diferencia, es que las Biblias católicas, en donde usted puede identificar claramente que la Biblia es católica, es porque posee los libros deuterocanónicos. Bien, cuando hablamos de libros deuterocanónicos, estamos hablando del libro de Tobías, Judith, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, etc. Entonces, si nosotros revisamos acá el índice de la Biblia católica, aquí usted sí los va a encontrar. Bien, ahí podemos ver el libro de Judith, Primera Macabeos, Segunda Macabeos. Ahí está el libro de Sabiduría, Eclesiástico, que son libros que no tienen las Biblias protestantes. En este caso, la Biblia del Recobro tampoco lo tiene. Bien, no posee los libros deuterocanónicos, que son 7 y que se encontraban en la Septuaginta. Bien, entonces si revisamos acá el índice, bien, usted ahí tiene el índice del Antiguo Testamento y no los va a encontrar. No está el libro eclesiástico, el libro de Baruch, el libro de Primera Macabeos, Segunda Macabeos, el libro de Judith. Esos libros no están. Sabiduría tampoco. ¿Se fija? No están en esta Biblia. Esa entonces sería la quinta diferencia. La sexta diferencia es que las Biblias católicas, como ustedes muy bien lo saben, hermanos, tienen 73 libros, porque con esos 7 libros que posee, que no tienen las Biblias de los hermanos separados, son 73 libros en total como canon aceptado, es decir, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En cambio, esta Biblia, versión Recobro, tiene solo 66 libros. Tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Bien, ahora vamos a ver algunos comentarios de ambas Biblias como séptima diferencia para ver cómo lo interpreta cada uno, cómo lo interpreta la Biblia católica y cómo lo interpreta la versión Recobro. Bien, entonces vamos a buscar el libro de Mateo 6:7 para leer el texto y para poder leer el comentario que realizaron tanto Ni como Li. Bien, entonces vamos a buscar Mateo 6:7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Bien, entonces vamos a leer acá. Capítulo 6, y aquí está el versículo 7. Entonces dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Repetimos, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos a ver cómo lo interpreta aquí tanto Ni como Li. Bien, dice: esto no significa que no debamos repetir nuestra oración. El Señor repitió 3 veces su oración en Getsemaní. El apóstol Pablo hizo la misma oración 3 veces. Y la gran multitud del cielo alabó a Dios repetidas veces con aleluyas.
significa que no debemos repetir palabras inútiles, palabras habladas en vano. Entonces así lo interpreta la Biblia, el recobro del Señor. Y si ustedes se dan cuenta, traen muchas notas, esos textos bíblicos, y miren las notas. ¿Se fija? El papel es muy delgadito de esta Biblia, muy delgado. Bien, ahora vamos a dejar esta por acá para poder buscar en la Biblia Félix Puso, que pertenece a nuestra amada Iglesia Católica. Entonces vamos a buscar Mateo, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces aquí lo tenemos, hermanos, y vamos a leer aquí el texto. Aquí está el número 7. Dice ahí: y al orar no charléis como, y al orar no charléis como los gentiles, pues imaginen que serán atendidos a fuerza de sus muchas palabras. Entonces aquí no dice vanas repeticiones, hermanos. La Biblia versión recobro está influenciada por la Biblia Reina Valera 1960, porque la Biblia Reina Valera 1960 habla de vanas repeticiones. Bien, acá dice, y al orar no charléis como los gentiles. Bien, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a buscar aquí qué es lo que dice el número 7. Dice: los gentiles, especialmente orientales, atribuían una especie de virtud mágica a la mucha y vana palabrería en la oración, a las largas repeticiones. Jesús reprueba esta verbosidad material e inútil y exige las disposiciones del corazón, la humildad y la confianza filial. Bien, entonces así es como lo expresa la Biblia y el comentario de don Félix Puso. Recordemos que los comentarios de esta Biblia de don Félix Puso, bien, traen las notas y comentarios del Pontificio Instituto Bíblico de Roma bajo la dirección del padre Alberto Baccari. Bien, eso debe quedar claro, hermanos. Bien, entonces ahora vamos a buscar qué es lo que nos dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. ¿Cómo lo traduce esta Biblia versión recobro? Que trae muchos comentarios, como ustedes lo pueden observar. Bien, entonces en Mateo 16, 18 dice así. Aquí está, hermanos, el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario del 18. Bien, trae harto comentario. Miren, entonces vamos a leer aquí. La revelación que el Padre da acerca de Cristo es solo la primera mitad del gran misterio, el cual es Cristo y la iglesia. Así que era necesario que el Señor revelara a Pedro la segunda mitad, la cual se relaciona con la iglesia. Bien. 18.2. O una piedra, el material para el edificio de Dios, cuando está hablando el texto de roca. 18.3. Esta roca no se refiere solamente a Cristo, sino también a esta revelación acerca de Cristo, la revelación que Pedro recibió del Padre. La iglesia es edificada sobre Cristo y sobre esta revelación acerca de Él. Entonces, la roca es Cristo para este comentario y no es Pedro. El Señor comenzó a edificar su iglesia en el día de Pentecostés. No obstante, la profecía que el Señor dice aquí no se ha cumplido todavía, ni aún en el siglo XX. Entonces aquí, según este texto, todavía no se ha edificado la iglesia del Señor. El Señor no está edificando su iglesia en la cristiandad, la cual se compone de la Iglesia Católica Romana apóstata y de las denominaciones protestantes. Esta profecía se está cumpliendo mediante el recobro del Señor, donde se lleva a cabo la edificación de la iglesia genuina. Bueno, respetamos lo que ellos dicen, pero no lo compartimos. Bien, griego, eclesia, que significa llamado a salir. Esta palabra se refiere a la congregación que ha sido llamada a salir. La expresión mi iglesia indica que la iglesia pertenece al Señor y no a alguna otra persona o cosa. La iglesia no es como las denominaciones que toman el nombre de alguna persona o de algún asunto. Trae mucho comentario.
18:6. La expresión las puertas del Hades se refiere a la autoridad o poder de las tinieblas que pertenece a Satanás, la cual no puede prevalecer contra la iglesia genuina, que Cristo ha edificado sobre la revelación acerca de él, como la roca, usando piedras tales como Pedro, un ser humano transformado. Esta palabra del Señor también indica que el poder de las tinieblas que pertenece a Satanás atacará a la iglesia. Por tanto, hay una guerra espiritual entre el poder de Satanás, el cual es su reinado, y la iglesia, la cual es el reino de Dios. Entonces, miren acá, según la interpretación que hacen estos profetas chinos, es que la iglesia todavía no se ha construido, ni siquiera en el siglo XX, y que se va a construir ahora, después de 20 siglos, desde que Cristo dijo estas palabras. Ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí el 19. Vamos a ver aquí arriba. Dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Vamos a ver cómo lo interpreta. Entonces dice: según la historia había dos llaves. Pedro usó una de ellas en el día de Pentecostés para abrirles las puertas del reino de los cielos a los creyentes judíos. Y Pedro mismo usó la otra en la casa de Cornelio para abrirle la puerta a los creyentes gentiles. Aquí el reino de los cielos e iglesia es el versículo anterior, se usan de modo intercambiable. Esto es clara evidencia de que la iglesia genuina es el reino de los cielos en esta era. Habla en esta era. Esto es confirmado en Romanos 14:17, donde se menciona el reino de Dios como referencia obvia a la vida de iglesia apropiada. Después dice: este evangelio trata del reino de los cielos, el cual tiene que ver con la autoridad. La iglesia revelada en este libro representa el reino y su gobierno, así que la autoridad de atar y desatar no solo fue dada a Pedro, el apóstol de la iglesia, sino también a la iglesia misma. Todo lo que los miembros de la iglesia aten o desaten en la tierra, que habla de miembros de la iglesia, no habla solamente de Pedro o del Papa, debe ser algo que ya haya sido atado o desatado en los cielos. Solo podemos atar o desatar lo que haya sido atado y desatado en los cielos. Entonces aquí habla que una persona común y corriente también puede atar y desatar. Bien, no siendo potestad del sucesor de San Pedro. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia católica, en este caso de Félix Puzo, en Mateo 16:18. Mateo 16:18, que dice así. Dice así. Lo buscamos, hermanos. Vamos a sacar un poquito acá la Biblia del recobro. Y 16:18 dice. Ahí está, hermanos. Pero yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer también el 19 al tiro, de inmediato, porque el comentario lo dice. Te haré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. Tú eres Pedro. Jesús da a Simón un nombre nuevo, según se le había anunciado ya en su primer encuentro. Pedro en arameo, Kefa, es igual a roca, piedra, que en griego se tradujo por Petros, y en latín Petrus, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el fundamento de la iglesia, firme, inquebrantable, como una roca granítica. Con el nombre de iglesia quiere indicar Jesús el reino de Dios sobre la tierra, que Él ha venido a fundar, las puertas del infierno, el poder de Satanás con sus adeptos, enemigos de la iglesia que la combaten. El infierno no es presentado aquí en forma de una ciudadela fortificada, significada por sinedoque, con la palabra las puertas. Dar a alguno las llaves de una ciudad o una casa, en la Sagrada Escritura y la Antigüedad, y aún en nuestros días, quiere decir conferirle el poder supremo sobre ella. Es esta otra imagen que usa Jesús para prometerle a Pedro la dignidad de jefe supremo de la iglesia. Lo que ates, la expresión atar y desatar, no solo significa prohibir o permitir, sino también condenar o absolver. En otro modo figurado, con el que promete Jesús a Pedro,
el supremo poder en la Iglesia, refiriéndose particularmente al poder legislativo y coercitivo. Bien, una excelente explicación. Entonces, solamente Pedro y sus sucesores pueden atar y desatar, tal como lo explica la Biblia. Bien, y que antiguamente tenía el mayordomo de palacio en los reyes del antiguo reino de Judá. Bien, sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Entonces, aquí podemos ver las diferencias entre la Biblia versión recobro y la Sagrada Biblia de Félix Puzo. Bien, después vamos a ver donde dice, y por último, ya, Mateo 26:26, ¿qué es lo que dice la Biblia versión recobro? Si usted, hermano, desea que sigamos explicando o revisando esta Biblia versión recobro, usted dígalo en los comentarios y escríbalo, ¿ya? Escríbalo en los comentarios para poder revisar nuevamente esta versión recobro si es que le llama la atención, porque no es una Biblia muy conocida que digamos. Bien, entonces aquí vamos a leer Mateo 26:26 y dice así: y mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en la explicación. Dice: primero el Señor y los discípulos comieron la Pascua. Luego el Señor estableció su mesa con el pan y la copa, para reemplazar la fiesta de la Pascua, porque Él iba a cumplir el tipo y ser la verdadera Pascua para nosotros. Ahora guardamos la verdadera fiesta de los panes sin levadura. El pan en la mesa del Señor es un símbolo. Miren, hermanos, es un símbolo que representa el cuerpo del Señor, quebrantado por nosotros en la cruz, a fin de liberar la vida del Señor, para que nosotros participemos de tal vida. Al participar en esta vida, llegamos a ser el cuerpo místico de Cristo, el cual también es representado por el pan de la mesa. Así que al participar de este pan, tenemos la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, para ellos solamente un mero símbolo, y de esta forma participan de la comunión del cuerpo de Cristo, como lo explica la Biblia, el recobro. Y ya vamos a terminar con Mateo 26:26, a ver cómo lo explica la Biblia de don Félix Puzo. Mateo 26:26, que dice así. Entonces buscamos aquí el 26. Ahí está, hermanos. Entonces, mientras comían, Jesús tomó pan y diciendo la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces vamos a ver, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a leer qué es lo que dice el 26, que está acá. Allí, hermanos. Dice: tocaba ya su término la cena legal, cuando Jesús tomó entre sus manos un pan ácimo que estaba sobre la mesa, y después de haber dicho una oración de acción de gracias al Padre, como solía hacer antes de realizar las acciones más importantes, dijo sobre aquel pan: esto es mi cuerpo. Y después, habiendo tomado una copa de vino mezclado con un poco de agua, dijo: esto es mi sangre. La palabra omnipotente Jesús, no figurada ni simbólica, sino simple y clara. Ahí está la diferencia, hermano. Mire, dice la palabra omnipotente Jesús, no figurada ni simbólica, no es un símbolo, es algo real, sino simple y clara, cambia el pan y el vino en su cuerpo y sangre, e instituye la Eucaristía como alimento y como sacrificio, como la antigua alianza fue sellada con sangre animal. Así la nueva es sellada con la sangre del Cordero Inmaculado. Ya entonces aquella sangre divina separada místicamente del cuerpo fue derramada en sacrificio por los hombres, y fue la anticipación del sacrificio redentor de la cruz por muchos. Hermosa explicación que nos da la Biblia Félix Puzo, en donde claramente se nos señala que cuando Cristo presentó el pan y el vino, esto es su cuerpo. Aquí hablamos de la transubstanciación, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, no siendo solamente un acto simbólico, sino que es un acto real. Bien, hermanos, con esto terminamos las 7 diferencias entre la Biblia versión recobro, que utiliza el grupo religioso El Recobro del Señor, y
la Biblia, la Sagrada Biblia de Don Félix Puzo, de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerda, hermano, suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así muchas personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra Iglesia Católica. Comparte este canal a muchas personas, para que así de esta forma podamos difundir la palabra de Dios a todas las personas que ustedes puedan conocer, y para que puedan acercarse más a la Santa Madre Iglesia y vencer los prejuicios que tienen los hermanos separados acerca de la iglesia, porque muchos de ellos abandonaron la Iglesia Católica desconociendo la enorme riqueza en la cual se pierden, porque recuerden que Cristo lo dijo: ni las puertas del infierno podrán vencerla. Y durante estos 2000 años Cristo ha cumplido con su promesa, ¿cierto? Hemos pasado por buenos y malos momentos dentro de la iglesia, pero lo importante es que la iglesia aún continúa, vive, porque es la esposa de Cristo. Bien, hermanos, recuerda también leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas tener conocimiento y conocer más la palabra de Dios. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. ¡Chao!